San Hilario, nacido en Cerdeña hacia finales del siglo IV, vivió y actuó en uno de los periodos más convulsos de la antigüedad tardía, cuando el entramado político del Imperio de Occidente se desmoronaba y la Iglesia se veía llamada a ejercer una función cada vez más decisiva en la conservación del orden espiritual y social. Formado en el clero de Roma, donde alcanzó el diaconado y posteriormente el cargo de archidiácono bajo el pontificado de San León Magno, se distinguió pronto por su firmeza doctrinal y su competencia en los asuntos eclesiásticos. Fue en el año 449 cuando su figura emergió con especial relieve al ser enviado como legado pontificio al Segundo Concilio de Éfeso, convocado por el emperador Teodosio II. Aquella asamblea, dominada por la influencia de Dioscoro de Alejandría y por la facción monofisita, pretendió deponer al patriarca Flaviano de Constantinopla y rehabilitar las doctrinas que negaban la plena distinción de las dos naturalezas de Cristo. En medio de un clima de coacción y violencia, Hilario alzó su voz en defensa de la fe católica y, pronunciando el célebre Contradicitur, expresó formalmente la oposición de la sede romana a aquellas decisiones. Amenazado por las milicias alejandrinas, logró huir con dificultad y regresar a Roma, llevando consigo la apelación de Flaviano y dando cuenta detallada de lo sucedido. Aquel episodio, conocido como el latrocinio de Éfeso, consolidó su reputación de firme defensor de la ortodoxia y de la autoridad petrina en la sede de Roma. Tras la muerte del Papa León, acontecida el 10 de noviembre del año 461, Hilario fue elegido obispo de Roma 9 días después. Su pontificado, que se prolongaría hasta el 29 de febrero del año 468, se desarrolló en una coyuntura marcada por la inestabilidad política y por las secuelas de las controversias cristológicas. Su gobierno se orientó a consolidar la disciplina canónica y a hacer efectiva en la vida concreta de las iglesias la primacía de la sede apostólica. En las Galias intervino con energía para corregir abusos y restaurar el orden. Cuando Hermes ocupó irregularmente la sede de Narbona, el Papa Hilario examinó el caso en un sínodo romano y limitó sus facultades, reafirmando los derechos metropolitanos de Arles. Reprendió asimismo a Mamerto de Vienne por consagraciones realizadas fuera de su jurisdicción y estableció normas precisas: la celebración regular de sínodos provinciales, la prohibición de que los obispos abandonasen sus diócesis sin permiso del metropolitano y la obligación de remitir a Roma las controversias mayores. En un occidente fragmentado por las invasiones y por la debilidad del poder civil, estas disposiciones contribuyeron a sostener la cohesión eclesial. También en Hispania ejerció su autoridad con prudencia y firmeza. A raíz de diversas apelaciones procedentes de la provincia tarraconense, convocó en la ciudad de Roma un sínodo el 19 de noviembre del año 465, cuyas actas figuran entre los testimonios sinodales romanos más antiguos conservados. En dicho encuentro prohibió el traslado anticanónico de Ireneo a la sede de Barcelona y censuró las ordenaciones irregulares realizadas por Silvano de Calahorra, determinando que ninguna consagración episcopal fuese considerada válida sin la intervención del metropolitano correspondiente. De este modo reforzó las estructuras provinciales sin menoscabar la función de Roma como instancia suprema de apelación. En el ámbito doctrinal, San Hilario defendió la fe profesada por la Iglesia en los concilios de Nicea, Éfeso y Calcedonia, oponiéndose tanto al monofisismo asociado a Eutiques como a otras desviaciones que amenazaban la unidad de la fe. Corría el año 467 cuando hubo de afrontar en la propia Roma un episodio delicado. El emperador Antemio, influido por su favorito Filoteo, mostró tolerancia hacia grupos de tendencia macedoniana. Hilario, según la tradición, se presentó en la Basílica de San Pedro y exigió al emperador garantías solemnes para impedir reuniones heréticas en Roma, reafirmando así la responsabilidad del obispo romano en la custodia de la comunión eclesial. Su pontificado dejó asimismo huella visible en la fisonomía de la ciudad. En el baptisterio lateranense mandó erigir 3 oratorios, adornándolos con ricos materiales y dotaciones. Fueron dedicados a la Santa Cruz, a San Juan Bautista y a San Juan Evangelista.
este último en cumplimiento del voto hecho durante su ida de Éfeso, cuyo éxito atribuyó a la intercesión del apóstol. Junto a la Basílica de San Lorenzo Extramuros promovió la construcción de un monasterio, estableció bibliotecas y levantó instalaciones destinadas al servicio de la comunidad, contribuyendo a consolidar el patrimonio espiritual y cultural de la Iglesia romana. San Hilario murió en Roma y fue sepultado en la citada Basílica de San Lorenzo. Su legado es el de un papa que, siguiendo el ejemplo de su santo y magno predecesor, defendió la fe de la Iglesia en contra del error. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates sobre la tierra quedará atado en los cielos, y todo lo que desates sobre la tierra quedará desatado en los cielos. Por tercera vez le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció porque le había preguntado por tercera vez: ¿me quieres? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Fue nuestro Señor quien constituyó el ministerio petrino. Fue nuestro Señor quien dijo que Pedro era la roca sobre la cual edificaría la iglesia. Fue nuestro Señor quien le dio la misión de pastorear a sus ovejas. Fue nuestro Señor quien le dijo que confirmara a los demás en la fe. Y este ministerio de Pedro no acaba con Pedro, de la misma manera que el ministerio de los apóstoles no acaba con los apóstoles, sino que tiene su continuidad en los obispos. Y el ministerio de Pedro tiene su continuidad en el obispo de Roma. San Hilario fue obispo de Roma e hizo exactamente aquello que Cristo dijo a Pedro que hiciera. Confirmó a los hermanos en la fe, defendió la fe de los errores y fue el pastor de toda la iglesia. Los errores que hubo de combatir San Hilario, al igual que su predecesor, San León Magno, eran muy graves. El monofisismo negaba que Cristo tuviera dos naturalezas y afirmaba que sólo tenía la naturaleza divina, con lo cual Cristo no era verdadero hombre. Y el macedonianismo negaba la divinidad del Espíritu Santo. Por tanto, era necesario combatir estas doctrinas, reafirmar la fe católica. Siguieron así los pasos de San Pedro, quien en el concilio de Jerusalén, el primer concilio de toda la Iglesia, fue quien se levantó para zanjar la discusión doctrinal sobre la relación entre la ley mosaica, la gracia y la salvación. La autoridad de Pedro y sus sucesores no está por encima de la fe, sino que ha de servir para custodiarla y transmitirla fielmente. San Hilario, ruega por nosotros. En la Iglesia de Dios no debe haber ninguna confusión, sino que todo debe hacerse con orden y conforme a las leyes de los padres, para que la unidad del Espíritu se conserve en el vínculo de la paz. El obispo no debe buscar su propia gloria, sino la de aquel que lo llamó, sirviendo con humildad a los hermanos y protegiendo los bienes de los pobres. Lo que hemos recibido por la sola gracia de Dios, y no por nuestros méritos, debemos guardarlo con tal integridad que nada de lo que es sagrado sea disminuido por nuestra negligencia.